Buenos días a todos. El día de hoy quiero presentarles a la doctora María Camila Echeverría y al doctor Iván Salcedo. Ellos son residentes de medicina interna de la Universidad Javeriana y debido a que con frecuencia ven infecciones gastrointestinales y genitourinarias, pueden observar artritis reactiva en sus pacientes, por lo que ellos nos quieren revisar este tema a profundidad. Bienvenidos, Iván, adelante. Muchas gracias, doctor. Yo soy Iván Salcedo y voy a continuar con la primera parte de la presentación de artritis reactiva. Entonces, ¿qué es la artritis reactiva? La artritis reactiva es una artritis inflamatoria que está desencadenada por una infección distante y no hay microorganismos cultivables en la articulación afectada. Las infecciones más frecuentemente asociadas a este fenómeno, como mencionaba el doctor Néstor, son las infecciones del tracto gastrointestinal y las infecciones del tracto genitourinario, principalmente en este contexto la infección por Clamidia trachomatis, que como vamos a ver es el patógeno que con más frecuencia se asocia a esta entidad. Y los síntomas de la artritis reactiva usualmente aparecerán cuando la infección ha resuelto, por lo cual es difícil a veces identificarla. ¿Por qué es importante hablar de artritis reactiva? Es importante hablar de artritis reactiva porque en la mayoría de los pacientes la enfermedad resolverá espontáneamente, es decir, la enfermedad tanto infecciosa como la artritis, pero hay una posibilidad de desarrollo de una artritis inflamatoria crónica que podrá tener influencia sobre la calidad de vida del paciente y por tanto el diagnóstico temprano permite una menor carga de enfermedad y pues te permite identificarlo con mayor precisión. Esta enfermedad hace parte del espectro de las espondiloartropatías, entonces es también importante identificarla con el objetivo de establecer un diagnóstico temprano. Aquí adicionar, Iván, que, o para los que no tienen claro cuál es ese espectro de las espondiloartropatías, vamos a pensar que esto es una familia y esta familia de las espondiloartropatías son enfermedades que antiguamente se llamaban artritis seronegativas, es decir, que el paciente tenía un dolor articular inflamatorio, pero tenía un factor reumatoide negativo. Entonces, dentro de este grupo de espondiloartropatías se incluye la artritis reactiva, la artritis psoriásica, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis no diferenciada. Entonces, este es un grupo de estas enfermedades. ¿Y por qué se llama espondiloartropatías? También porque también puede comprometer la columna, en especial la columna, la articulación sacroiliaca. Adicionar una segunda idea. Esta enfermedad antiguamente la llamábamos enfermedad de Reiter. Ya no la llamamos así. ¿Y por qué? Porque el doctor Hans Reiter era un médico que pertenecía al partido nazi y hacía experimentos con humanos. Más o menos en el año 1916, él describe esta enfermedad, esta artritis reactiva, como una triada de artritis, uretritis no gonocóxica y conjuntivitis. Pero en aras de no ponerle, digamos, un epónimo a una enfermedad de una persona que no es tan grata para la historia, pues se decidió quitarle ese nombre. Y además, porque no todos los pacientes con artritis reactiva hacen esta triada. Solo dos terceras partes de los pacientes hacen esta triada. Es decir, un tercio no hacen esta triada y hacen artritis reactiva. Muchas gracias, doctor. En cuanto a la epidemiología, pues es muy difícil establecerla porque hay una ausencia de los criterios diagnósticos homogéneos y además varía por la incidencia de ciertas infecciones y sus patrones geográficos. Por tanto, la incidencia dependerá del germen asociado y de las diferentes especies. Hay una revisión sistemática que fue publicada en el 2013 en la revista Cochrane que que ve las diferentes frecuencias de las infecciones, de los episodios de artritis reactiva, dependiendo del germen causal. Ahí vemos que aproximadamente de 9 a 12 de cada 1000 infecciones por los gérmenes Campylobacter, Salmonella y Shigella presentarán artritis reactiva y que aproximadamente el 5% de las infecciones por Clamidia trachomatis tendrán presencia de esta entidad. Por lo tanto, vemos que la Clamidia trachomatis es una de las entidades pues, de los gérmenes causales más frecuentemente asociados. ¿Cómo ocurre esto? Pues lo primero que ocurre es la primoinfección por el germen causal, en este caso la Clamidia trachomatis, y este germen se incorpora em, al ambiente intracelular de los monocitos, que como sabemos son una de las células que conforman la inmunidad innata, es decir, la primera línea de respuesta ante una infección. Una vez
la Chlamydia trachomatis o el germen causal se encuentra dentro del monocito, habrá transporte al sinovio y en el sinovio pues se encontrarán patógenos no cultivables, pero que actuarán como un antígeno que podrá causar y desencadenar la respuesta inflamatoria que nosotros vemos clínicamente como artritis. Hay otra vía, que no es la vía genitourinaria, sino la vía entérica, en la cual hay tráfico de microorganismos, principalmente la supervivencia de enterobacterias como la Shigella y la Salmonella que veíamos previamente. Estas enterobacterias sobrevivirán fuera de las articulaciones y serán detectadas, ya sea pues, en los tejidos linfoides, por los monocitos. Allí serán fagocitados y estos pues también se irán al sinovio y allá habrá expresión de antígenos de manera intraarticular, causando pues la reacción inflamatoria que reconocemos como artritis. Hay un rol im- Perdón, Iván, te interrumpo una cosa, si quieres devuélvete la anterior. Hay algo muy importante en esa segunda idea que tú das y es la última que es expresión de antígenos de manera intraarticular. La artritis reactiva, digamos que si pensáramos qué diferencia hay con una artritis séptica, no, puede ser que haya muchos puntos en que las dos se unan, es decir, que tienen unas cosas en común. Y de hecho, por ejemplo, podemos pensar, hay descripciones en los libros de la reumatología en Hochberg explícitamente donde dicen que la artritis reactiva es una artritis séptica frustra. Es decir, no logró llegar a ser artritis séptica o el sistema inmune no pudo controlar completamente una artritis séptica y quedaron algunos antígenos dentro de la articulación y por eso es que se sigue desencadenando una respuesta persistente. Es importante hacer énfasis en que Clamidia trachomatis es el germen que más se ha asociado y que más estudio tiene en la artritis reactiva, sin decir que sea el único, como bien explicabas antes. Muchas gracias, doctor. Entonces, como ustedes también, digamos, seguramente sospecharán desde que hablamos del el espectro de las espondiloartropatías, el HLA-B27 tiene un rol muy importante en esta enfermedad. ¿Y qué es el HLA-B27? Pues es un antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, es decir, que sirve para que las células le presenten un antígeno a los linfocitos TCD8. Y del HLA-B27 y esta enfermedad parten dos hipótesis. La primera es la hipótesis del péptido artritogénico, en la cual hay una mimetización, es decir, el antígeno que corresponde a uno de los patógenos se parece mucho molecularmente a una molécula propia del cuerpo y al reconocerlos como iguales, habrá reactividad de estos linfocitos TCD8 contra ese antígeno que la célula presentadora de antígenos le mostró. Esa es una de las hipótesis. Otra de las hipótesis es que hay un mal plegamiento de esta molécula, ya que esta tiene un plegamiento lento en el retículo endoplásmico y hay entonces susceptibilidad a la inestabilidad. Por tanto, habrá acumulación de homodímeros y activación de vías inflamatorias por la acumulación de los homodímeros del HLA-B27 y, subsecuentemente, compromiso de la eliminación de los patógenos em, en esta entidad. Hay varias citoquinas involucradas, acá quisimos dividirlas en dos. Primero, pues la fase aguda que se da, pues es la fase de eliminación bacteriana en la cual habrá una respuesta inflamatoria que principalmente se dirige a eliminar el patógeno y por tanto habrá producción de de interleuquina 2, interleuquina 23 e interleuquina 6. Y una vez se resuelve el proceso infeccioso pues, se perciba como resuelto, habrá producción de interleuquina 10 por los linfocitos T reguladores. Como la interleuquina 10 tiene unos efectos que son inmunoreguladores, em, esto podrá favorecer la persistencia de los antígenos bacterianos sobre la mucosa y favorecer también pues, la, la fisiopatología de la enfermedad. Cuando esta enfermedad se cronifica, pues también habrá producción de interleuquina 6, interleuquina 17, interferón gamma y TNF alfa, que favorecerá la persistencia pues, de los antígenos bacterianos en la articulación y además favorecerá la manifestación clínica de artritis sobre los péptidos que allí se encuentran. Los agentes causales, pues acá los quisimos dividir en dos en estas dos diapositivas que siguen.
Los más frecuentes, como ya hemos hablado, son principalmente la Chlamydia trachomatis, las enterobacterias como la Salmonella, la Shigella, el Campylobacter y otras enterobacterias como la Yersinia enterocolítica. Estas son los gérmenes causales más frecuentes. Hay algunos que son menos frecuentes, que está pues los estreptococos beta hemolíticos, el Mycoplasma genitalum, el Mycoplasma pneumoniae, el VIH, la Neisseria gonorrea, que tiene unas particularidades especiales que vamos a discutir ahorita, y pues la tuberculosis, que genera un cuadro que, si bien se parece a la artritis reactiva, no es clasificada como tal, como artritis reactiva. Entonces, para esos cuadros específicos, la enfermedad de Ponset, que es una artritis inflamatoria no erosiva después de la infección por micobacterias, pues veremos que no hay micobacterias en la articulación, por lo que se parece mucho fisiopatológicamente a la artritis reactiva, y esta es más frecuente después de la TBC pulmonar, pero ha sido reportado incluso en el tratamiento con la BCG intravesical para el SEA de vejiga. Sin embargo, la enfermedad de Ponset no tiene compromiso extraarticular o axial y además mejora con la terapia antituberculosa. Otro de los aspectos, otra de las entidades que se parece a la artritis reactiva, pero no es clasificada como tal, es la artritis post-estreptocóxica, que también además es diferente a la fiebre reumática aguda. Esta usualmente causa poliartritis y el HLA-B27 se encuentra presente en menos del 10% de los casos, que es contrario a lo que ocurre en la artritis reactiva, donde el HLA-B27 se encuentra presente en más del 90% de los casos. Y el tratamiento de la artritis postestreptocóxica es el tratamiento antibiótico, que causará una mejora en el cuadro clínico. Esto es muy importante que hablemos sobre la enfermedad de Ponset y es que es la artritis reactiva que ocurre entonces después de una infección por micobacterias, ¿sí? Em, Ojo que si hay una tuberculosis y al tiempo se genera dolor articular y se descarta que la articulación no esté infectada por tuberculosis, podemos hablar que sea una enfermedad de Ponset. Y en ese caso, el tratamiento de la artritis reactiva por tuberculosis serán los antiinflamatorios no esteroideos. Hay que tratar la tuberculosis, claro, hay que tratar la tuberculosis, dar el tratamiento a la tuberculosis que usualmente está en otro sitio, pero pues digamos que la artritis reactiva debido a tuberculosis se llama enfermedad de Ponset, ¿vale? Entonces habrá que darle tratamiento también como si fuera una artritis reactiva. Muchas gracias, doctor. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas tiene la artritis reactiva? La artritis reactiva tiene, pues las principales obviamente son las articulares y periarticulares, y se caracteriza por un cuadro de oligoartritis de las grandes articulaciones de los miembros inferiores, y puede, como en las otras espondiloartropatías, haber compromiso axial con sacroileitis. También puede haber entesitis, que como nuestra audiencia sabe, frecuentemente se asocia, pues está en el tendón de Aquiles, y esto es altamente sugestivo de espondiloartropatía. También podrá haber dactilitis, que pues ahí se ven los fenómenos en la diapositiva, dados por tendinitis digital, sinovitis interfalángica y múltiples lesiones entésicas de los dedos. Y todos estos cuadros, como vemos, son altamente sugestivos, no solo de artritis reactiva, sino de espondiloartropatía. Por lo tanto, es muy importante también la historia clínica de los pacientes. Hay otras manifestaciones clínicas extraarticulares que también, como en las otras espondiloartropatías, son de gran relevancia para establecer el diagnóstico diferencial. El compromiso mucocutáneo, por ejemplo, está presente hasta en el 50% de los pacientes y se manifiesta más frecuentemente con dos fenómenos. El primero es la keratoderma blenorragicum, que son lesiones pustulares en las áreas plantares, ya vamos a ver cómo se ven. Y el otro es la balanitis circinada, que son lesiones psoriasiformes en el glande. Estas, pues, ahorita vamos a ver unos ejemplos fotográficos. Y otro de los compromisos mucocutáneos que se ve frecuentemente es la onicodistrofia, que pues también hace parte del compromiso evidenciado de las espondiloartropatías. En cuanto al compromiso genitourinario, es muy importante diferenciarlo de la infección genitourinaria subyacente, porque como sabemos, la clamidia trachomatis es la infección genitourinaria que más frecuentemente se asocia a esta enfermedad, y puede continuar allí cuando los síntomas articulares se presenten. ¿Cómo se da el compromiso genitourinario? Se da por uretritis, cervicitis y salpingooforitis. Y en cuanto al compromiso ocular,
vemos que pues puede dar conjuntivitis, queratitis y epiescleritis, pero pues como sabemos también, la uveitis es una de las manifestaciones más importantes y más sugestivas de espondiloartropatías. Mm, Usualmente el compromiso ocular hay que buscarlo porque ocurre de manera temprana en la enfermedad y puede incluso preceder a la artritis, por lo cual es importante pues buscarlo activamente. Acá vemos las fotografías de las que habíamos hablado previamente. Vemos a la izquierda el keratoderma blenórragicum, que son las lesiones las lesiones psoriasiformes en las regiones plantares. Y a la derecha también vemos las placas psoriasiformes en el glande y pues comprometiendo el glande del paciente. En cuanto a los criterios clasificatorios, son los criterios clasificatorios propuestos, que son los que vemos allí. Y para clasificar al paciente como una artritis reactiva definitiva se requiere de ambos criterios mayores y uno menor. Para clasificarla como probable se requiere o ambos criterios mayores sin criterios menores o un criterio mayor y uno o más criterios menores. Los criterios mayores son una artritis de dos o tres articulaciones que tengan las características de ser asimétricas, que sea una mono o una oligoartritis y que además pues afecte predominantemente los miembros inferiores. El segundo, que es menos importante que el primero, es que haya una infección sintomática precedente, que sea o enteritis, ya sea diarrea por al menos un día. em, y 3 a 6 semanas antes del inicio de la artritis o la uretritis que cumpla las mismas características. ¿Por qué el criterio 2 es menos importante? Porque, como recordamos, la infección por Clamidia trachomatis puede ser asintomática en un gran porcentaje de los pacientes. Por lo tanto, pues que este criterio tiene menor relevancia que el primero. Los criterios menores, pues será la evidencia de una infección desencadenante, ya sea por la identificación en el sitio de infección, por ejemplo, en el hisopado uretral de Clamidia trachomatis, o un coprocultivo positivo para los patógenos entéricos asociados con la artritis reactiva que vimos previamente. Y el otro criterio menor es evidencia de infección sinovial persistente, pero acá no es infección sinovial persistente con patógenos cultivables, porque eso sería una entidad distinta llamada artritis séptica, sino que exista pruebas moleculares positivas para Clamidia trachomatis, porque los antígenos identificados en este líquido, pues serán identificados por PCR, pero recordemos, no debe crecer nada en el cultivo, no deben ser patógenos cultivables. Dentro del diagnóstico diferencial de esta entidad, vamos a tener las espondiloartropatías, como ya habíamos revisado previamente, dentro de las cuales se van a manifestar frecuentemente con artritis, entesitis, dactilitis y uveitis. Y pues la diferencia con estas entidades va a ser la ausencia de infección precedente. Esto en ocasiones puede ser retador, dado que por tener un lapso de tiempo de relación de 3 días hasta 6 semanas, muchas veces el paciente no va a recordar la infección que pudo desencadenar la artritis reactiva. Otro de los diagnósticos diferenciales va a ser la infección gonocócica diseminada, que se va a presentar como mono o oligoartritis purulenta, poliartralgias, dermatitis y tenosinovitis. Sin embargo, pues en esta vamos a tener identificación de Neisseria gonorrea en el líquido sinovial, en la piel, la faringe, etcétera. Y el otro diagnóstico diferencial que podemos presentar es la fiebre reumática. Sin embargo, en esta se va a presentar carditis y también pues va a tener una adecuada respuesta a AINES y ASA. Hay un par de cosas que quisiera adicionar y en especial con la infección gonocócica diseminada. Es decir, la artritis reactiva se puede parecer mucho a la artritis por gonococo. Entonces, como decías María Camila, estos pacientes tienen también artritis, pero los que tienen infección por gonococo van a tener artritis más de las extremidades superiores y de la rodilla, mientras que la de la artritis reactiva va a ser de tobillos y rodillas. El otro tema es la tenosinovitis. Digamos que en la artritis reactiva no es frecuente ver tenosinovitis, mientras que en la artritis gonocócica sí es frecuente ver tenosinovitis.
Y además de esto, los pacientes con artritis gonocócica es menos frecuente que tengan HLA-B27 positivo. Los que tienen artritis reactiva van a tener la HLA-B27 más o menos hasta el 60% de los casos. Entonces es otra cosa que nos ayuda a ver la diferencia. La otra cosa que es muy importante es la piel. La artritis gonocócica hacen unas lesiones en la piel que son unas pústulas. Entonces eso también nos da una clave. Y que cuando damos tratamiento para el gonococo, que en general usamos cefalosporinas, el paciente empieza a mejorar. En la fiebre reumática hay otro punto que es importante, un hallazgo clínico que es el eritema nodoso. La fiebre reumática tiene presencia de este eritema nodoso que no es frecuente verlo en la artritis reactiva. Gracias, doctor. Pues este es un cuadro en el que mostramos otros posibles diagnósticos diferenciales, entre los cuales pues ya describimos los más importantes. En cuanto al tratamiento, nos vamos a centrar en antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos y medicamentos biológicos. En cuanto a los antibióticos, ha habido resultados contradictorios en estudios clínicos. Sin embargo, la tendencia de la evidencia es a mostrar que no alteran el curso de la artritis reactiva y no hay un beneficio de administrar antibióticos a largo plazo para prevenir la cronicidad de la artritis reactiva. Sin embargo, siempre se debe evaluar si se requieren para la infección subyacente. Se ha visto que tratar las infecciones gastrointestinales con antibióticos no disminuye el riesgo de artritis reactiva, entonces se debe evaluar su indicación como se haría en cualquier otro paciente con una infección gastrointestinal. Y en cuanto a las infecciones genitourinarias, cuando estas son de transmisión sexual, siempre se debe administrar tratamiento también a la pareja. En cuanto al manejo antiinflamatorio inicial, va a constar principalmente de la primera línea, que serían los antiinflamatorios no esteroideos. Esto se va a dar como manejo sintomático, como ya había mencionado Iván previamente. La mayoría de los pacientes van a presentar un cuadro autolimitado en el cual debemos dar manejo sintomático mientras esto sucede. Debemos tener en cuenta contraindicaciones posibles, enfermedad renal, cardiovascular o gastrointestinal que nos impidan el uso de estos mismos. Y como segunda línea, en caso de no respuesta a los AINES eh, o pues de cuadros más severos, podemos usar los corticoides. Los corticoides, digamos que van a tener diferentes vías de administración. Se pueden usar como inyección intraarticular o manejo sistémico si se presenta compromiso poliarticular. Se debe procurar siempre usar la menor dosis efectiva. Se debe usar protección gástrica y calcio, dado que se va a requerir pues un curso prolongado de corticoides. Y se puede usar su manejo tópico si son lesiones cutáneas, es el cual vamos a ampliar un poco más adelante. Una cosa que debemos adicionar de los AINES es que deben usarse a la dosis antiinflamatoria, es decir, llevarlo a la dosis máxima. No dar dosis bajas porque eso no va a generar mejoría en el paciente y vamos a pensar que si usamos dosis bajas y el paciente no responde, debemos pasar a corticoides. Entonces lo que uno debería usar es dosis altas y que depende de cada antiinflamatorio no esteroideo, todos son igualmente efectivos y uno debe usar con el que esté familiarizado. Si yo sé usar el naproxeno, lo uso. Si sé usar el celecoxib, lo uso. El que uno sepa usar a dosis máxima y usarlo por 2 semanas y en ese momento evaluar cómo va el paciente, cómo están los fenómenos inflamatorios y ver todo el tema que tú hablabas, que es muy importante, cuál es la salud cardiovascular de nuestro paciente, si hay lesión renal, si hay compromiso gastrointestinal. Los corticosteroides, en general, la dosis que usamos es de 20 miligramos de prednisolona o el equivalente. No hay que usar dosis de 1 miligramo por kilo ni nada por el estilo, sino con 20 miligramos usualmente los pacientes responden. Listo. Para hablar un poco sobre la evidencia, digamos que pues en general hay poca evidencia sobre el manejo de esta enfermedad. Sin embargo, pues, existen dos estudios clínicos aleatorizados sobre el manejo de AINES para artritis reactiva, en los que en uno de ellos se compara a sapropaxona con indometacina con resultados a favor de la indometacina, sin embargo, sin diferencias estadísticamente significativas. Y el segundo estudio clínico aleatorizado se hace con ketoprofeno versus indometacina, encontrando igual eficacia entre ambos. Entonces, de aquí surge la recomendación de usar pues, el AN con el que uno esté familiarizado. En cuanto a los corticoides,
la administración sistémica de corticoides va a ser más eficaz para manifestaciones periféricas que para las manifestaciones axiales. En caso de monoartritis u oligoartritis, se debe evaluar la posibilidad de la administración intraarticular de los mismos para evitar manifestaciones sistémicas de eventos, de efectos adversos de los corticoides e incluso se describe que en los pacientes que presenten entesitis podría haber algún beneficio de administrarlos de forma intralesional. Debemos siempre considerar el manejo con corticoide tópico en los pacientes que tienen manifestaciones extraarticulares, tanto a nivel ocular con iritis y uveitis, como los pacientes que presentan las manifestaciones dermatológicas que ya les comentamos previamente. En cuanto al manejo adicional, digamos que en general el manejo de la artritis reactiva se presenta como una escalera de tratamiento en la cual la primera opción van a ser los AINES, la segunda línea van a ser los corticoides. En caso de que el paciente presente cronicidad del cuadro o refractariedad a la terapia inicial, se ha postulado el uso de medicamentos modificadores de la enfermedad sintéticos, dentro de los cuales la cual tiene mayor evidencia, siendo igualmente poca evidencia, es la sulfasalacina, y también se describe el uso de metotrexato, que se pueden usar de 3 a 6 meses posterior a la mejoría del paciente. También se ha escrito terapia biológica en caso de refractariedad a la terapia previamente mencionada con anti-TNFs, dentro de los cuales el que tiene la evidencia es el etanercept. Y se debe tener una precaución en clamidia, y es que el uso de los anti-TNFs puede aumentar la replicación de esta, teniendo claridad de que pues, debemos tratar la infección antes de iniciar este manejo. Estos dos manejos que tú nos muestras acá, María Camila, son muy importantes en la baraja de tratamientos y los usamos usualmente cuando el paciente no responde entonces a AINES, esteroides, y que han pasado alrededor de unos 6 meses sin responder esta terapia, porque usualmente los AINES los usamos por 1 a 2 meses y después pues, damos el tratamiento con corticosteroides que podemos ir llevando durante un buen tiempo. ¿Cuáles pacientes en general terminamos poniéndole estas terapias? A aquellos que hacen más cronicidad y están marcados porque tienen HLA-B27. Es decir, los que tienen HLA-B27, como decía Iván previamente, reforzar la idea de que HLA-B27 en una artritis reactiva va a generar más manifestaciones crónicas. La sulfasalacina, que es el de preferencia inicial que usamos, lo usamos a dosis de hasta 3 gramos al día. Pueden usarse 2 o 3 gramos al día y sabiendo que pueden generar intolerancia gastrointestinal. Entonces hay que hablar con el paciente sobre el consumo del medicamento con los alimentos. Si es necesario en algún momento, pues se puede utilizar protección gástrica. Gracias, doctor. Y para contarles un poco sobre la evidencia de la sulfasalacina, viene de un estudio clínico prospectivo que se hizo en pacientes con fracaso AINES y se hizo seguimiento a 36 semanas. En este estudio se comparó la sulfasalacina contra el placebo y se encontró una tendencia a favor de la sulfasalacina para resolución del cuadro sin diferencia estadísticamente significativa versus el placebo. Sin embargo, sí hubo mejoría en desenlaces secundarios en cuanto a síntomas. Para hablar finalmente del pronóstico de la artritis reactiva, tiene una duración usual de 3 a 5 meses máximo. Cuando se presenta con una duración mayor a 6 meses, se habla de su cronicidad, que se puede presentar hasta el 25% de los pacientes, y vamos a tener ciertos predictores de cronicidad, dentro de los cuales están inflamación gastrointestinal crónica, antecedente familiar de espondiloartropatía y la positividad del HLA-B27, como ya les habíamos mencionado previamente. Se ha considerado previamente, aunque no hay mucha claridad en la evidencia y pues esto es discutido, que la artritis reactiva es un factor de riesgo para desarrollar espondilitis anquilosante de forma posterior y digamos que en casos en los que se presenta artritis de forma severa, se puede presentar osteoartrosis por daño inflamatorio severo en las articulaciones afectadas. Muchas gracias, María Camila. Hay que ir a adicionar una cosa que me parece clave y es que hay unas formas, digamos, atípicas de presentación de la artritis reactiva. Y una de ellas es el síndrome de SAPHO, SAPHO.
Y esto es una forma de acortar el nombre que quiere decir sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis. Entonces, estos pacientes uno los puede coger porque tienen dolores articulares y acné. Y cuando vamos a evaluarlos, podemos encontrar osteitis en la articulación esternoclavicular. A veces vemos en ese momento, cuando examinamos a los pacientes, que hay unas elevaciones o induraciones en esa articulación y nos preguntamos cuál será la causa. Bueno, una opción es la artritis reactiva, la forma de SAFO. Este SAFO gusta de comprometer las caderas, las rodillas y los tobillos y vamos a encontrarle pustulosis palmoplantar también a los pacientes. La artritis reactiva del SAFO se ha asociado, si hay una asociación, un posible link con el Propionibacterium agnes. La otra forma típica es la que está asociada con infección por Clostridium difficile. Entonces, un paciente que haya recibido antibióticos previamente, haga la diarrea y después haga dolor articular, especialmente en rodillas y en muñecas, entonces hay que pensarla. Y sobre todo porque es la infección por Clostridium difficile con el uso indiscriminado de antibióticos, pues cada vez la vemos con más frecuencia. Otras dos que podemos hablar es la asociada a infección por Giardia lamblia. Esto es rarísimo, pero si un paciente viene de zona rural, de zonas donde no tiene consumo, no puede consumir agua tratada, pues puede presentarse y en especialmente los pacientes hacen compromiso en rodillas y ya pueden hacer conjuntivitis o compromiso ocular, que en especial el compromiso ocular es conjuntivitis. Y por último, en pacientes con VIH, digamos que esta es una de las manifestaciones inflamatorias que tiene el VIH y es hacer una artritis reactiva. Y los pacientes con VIH también hacen manifestaciones en piel similares a las de la psoriasis. Entonces, pensarlo en un paciente, por ejemplo, que haga una queratodermia blenorrágica en las manos y piernas, uno puede pensar en artritis reactiva como causa de los síntomas del paciente. Los pacientes con VIH y artritis reactiva tienen un compromiso periférico importante, digamos, es lo que más se quejan, de dolor inflamatorio en rodillas, tobillos, muñecas, codos, y hacen poco compromiso en ojo, en la uvea especialmente, y tampoco hacen, generalmente no hacen compromiso axial. Y muchas gracias, Iván, María Camila, muy interesante revisión. A todos ustedes, esperamos haya sido de provecho esta revisión y si quieren que revisemos algún tema o tienen algún comentario, por favor, déjenlo en la zona de comentarios del video. Muchas gracias.